En el tema de república, normalmente se suele seguir a un historiador icónico para la producción intelectual que ha tenido nuestro país, ¿no? Se sigue normalmente el señor Jorge Basadre Groman. Jorge Basadre Groman nació en Tacna en el año 1903, es decir, cuando Tacna estaba ocupada todavía por los chilenos, ¿no? Cuando Tacna era ocupada por Chile, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico. Jorge Basadre nos abandonaría, nos dejaría tristemente en 1980. Entonces, Jorge Basadre Groman tiene un libro que es icónico para el estudio de la República del Perú. Ese libro titula Historia de la República del Perú de 1822 a 1933. El libro fue publicado en el año 1939. Normalmente, cuando hablamos de república, se sigue a este libro del intelectual tacneño Jorge Basadre Groman. Normalmente este es el libro que se sigue, ¿no? Bueno, Jorge Basadre nos dice, ¿cuál iba a ser el territorio del Perú republicano? Es una pregunta, algo así, ¿no? ¿Cuál iba a ser nuestro territorio ahora que ya éramos libres? Ese territorio fue delimitado, ¿no? En base a dos principios jurídicos, ¿no? De derecho internacional. El primero de estos principios es el uti possidetis. He escuchado que le llaman también uta possidendi. Bueno, ¿qué significa, profesor, uti possidetis? Poseerás lo que has poseído. Eso es lo que significa. Poseerás lo que has poseído. Este principio, acuérdate, fijó los límites tomando como referencia los linderos coloniales del año 1810. Linderos coloniales de 1810. Escúchame una cosita. A este principio de uti possidetis también se le conoce como linderos coloniales. Principio de linderos coloniales, ¿no? ¿De qué año? Del año 1810. En otras palabras, este principio nos decía que el Perú tendría el territorio, recuerda el significado, posee lo que poseías, nos decía que el Perú tendría el territorio que había tenido cuando era virreinato de España hasta el año 1810, hasta el año 1810. Por eso se llama linderos coloniales, o sea, cuando aún éramos colonia hispana, colonia española. Muy bien, profesor, y hasta 1810, que todavía éramos colonia española, ¿qué territorios teníamos? O sea, ¿qué territorios poseíamos? Bueno, intendencias, una comandancia y dos gobernaciones. Vamos a ver las intendencias primero. Las intendencias eran 8. La intendencia de Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Lima, Cusco y también la intendencia de Puno. Pero ojo, con Puno hay algo especial. Esta intendencia de Puno le había sido otorgada a Bolivia al momento de su creación. Recordarás que las intendencias se crearon en el año 1784 como consecuencia de la revolución o rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Entonces suprimieron a los 78 corregimientos y crearon a estas 8 intendencias en el año 1784. Pero al momento de crearlas, 7 fueron dadas al Perú y Puno le fue dada a la audiencia de Charcas, lo que ahora es Bolivia. Pero en el año 1796 nos devuelven Puno, ¿no? Por eso Puno también está incluida aquí, porque nos dice que fue reincorporada, ¿no? La intendencia de Puno fue reincorporada al Perú en el año 1796, así que sí estaba dentro de nuestro territorio. Debo aclarar también que estas intendencias le han dado origen a lo que ahora son nuestros departamentos. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, la intendencia de Tarma actualmente es el departamento de Junín, o región Junín, como lo quieras llamar, ¿no? La intendencia de Trujillo, en la actualidad, es la región o departamento de La Libertad, ¿no? Claro que esta intendencia de Trujillo, por ejemplo, era mucho más grande de lo que hoy es el departamento de La Libertad, porque la intendencia de Trujillo abarcaba lo que ahora son los departamentos de Piura, ¿no? Más Lambayeque, más Cajamarca, imagínate, más La Libertad misma. Profe, tan grande era así. Todo esto era la intendencia de Trujillo. O sea, lo que en este momento llamamos intendencia de Trujillo, en la actualidad serían estos 4 departamentos, imagínate. Poco a poco se fueron desmembrando, se fueron saliendo, ¿no? Se fue rompiendo, se fue quebrando. Muy bien, entonces eso nada más para que sepas, ¿no? ¿Qué ha pasado con las intendencias? La intendencia de Huamanga, por ejemplo, en la actualidad es
el departamento o región Ayacucho. Bueno, entonces, repito, volviendo ya a nuestro tema, estas 8 intendencias eran las que nos iban a tocar a nosotros por principio de uti possidetis o linderos coloniales. Recuerda que Puno había sido reincorporada al Perú en el año 1796. También nos iba a corresponder, nos iba a tocar la Comandancia General de Maynas. Profesor, ¿qué territorio es en la actualidad Maynas? En la actualidad Maynas es Loreto, muchachos. Maynas es Loreto en la actualidad. Muy bien, esta nos fue entregada por una real cédula, en este caso la real cédula del año 1802. Profe, ¿qué cosa es una real cédula? Recuerda, Calichín, si dice real es porque lo ha firmado el rey. Una cédula es un documento, entonces este fue un documento real, un documento firmado por el rey en el año 1802. Muy bien, o sea, lo habría firmado el rey Carlos IV, pues no, Carlos IV era el que firmó esta real cédula. Bueno, por ello, por esta real cédula de 1802 nos dieron la Comandancia General de Maynas. Y para terminar, también nos tocarían 2 gobernaciones. ¿Cuáles, profesor? La de Tumbes y la de Guayaquil. Estas gobernaciones también nos fueron otorgadas por una real cédula. En este caso, firmada en el año 1806. También habría sido firmada por el rey Carlos IV de España, ¿no? Carlos IV de España. Muy bien. Entonces, este era nuestro territorio por el principio de uti possidetis. Estas 8 intendencias, la Comandancia General de Maynas, más Tumbes y Guayaquil, que nos fueron otorgadas por Real Cédula de 1806, del año 1806. Ahora, profesor, una preguntita, profesor. ¿Por qué 1810? ¿Por qué 1810? ¿Por qué no 1821, por ejemplo, cuando San Martín proclamó la independencia? ¿O por qué no 1824, cuando aseguramos nuestra independencia ya tras las batallas de Junín y Ayacucho? ¿Por qué 1810, profesor? Entonces, por acá está la respuesta, ¿no? Yo me anticipé a tu pregunta y por acá he anotado la respuesta. ¿Por qué 1810? Porque ese año, muchachos, se crearon las juntas de gobierno. Primera cosa que tienes que saber, primera cosita que tienes que saber. Estos 2 principios, ¿no? Estos 2 principios jurídicos, el uti possidetis y el libre determinación de los pueblos, no se aplicaron solo para el Perú, ¿entienden? No solo para el Perú, se aplicaron para todos los países sudamericanos que estaban independizándose de España. Para todos los países sudamericanos que estaban logrando su independencia del Imperio Español. Entonces, se tomó un año, digamos, promedio, un año común para que afectara por igual a todos los países sudamericanos, para que afectara a todos, ¿no? Estos países que estaban independizándose de España, que afectara a todos por igual. ¿Y qué pasó en 1810? Se crearon las juntas de gobierno. Acuérdate, las juntas de gobierno. Por ejemplo, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿no? La Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿no? La Junta de Gobierno de Caracas, la Junta de Gobierno de Quito, la Junta de Gobierno de La Paz, ¿no? La Junta de Gobierno de Chile, de Santiago, ¿no? Solo en el Perú no hubo Junta de Gobierno. En el Perú no hubo Junta de Gobierno. Profe, ¿por qué? Porque en el Perú recuerda que la represión era mucho más cruel, era mucho más dura, era mucho más complicado, más difícil crear una Junta de Gobierno en el Perú. Estas fueron reprimidas, ¿se acuerdan? Estas juntas de gobierno fueron controladas, pero no la de Buenos Aires, de donde surgiría la Corriente Libertadora del Sur, ni la de Caracas, de donde surgiría la Corriente Libertadora del Norte. Recuerda que la Corriente Libertadora del Sur estaba comandada por el generalísimo don José de San Martín, y la del norte, bueno, la Corriente Libertadora del Sur, encabezada por el general don José Francisco de San Martín y Matorras, y la Corriente Libertadora del Norte, comandada por el señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo, más conocido simplemente como Simón Bolívar. Ya, Simón Bolívar, lo repito, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo. Bueno, entonces, como fue en 1810 que se crearon estas juntas de gobierno, muchachos,
fue ese el año tomado para aplicarle a todos los países sudamericanos que estaban independizándose de España este principio de uti possidetis. Ya te dije, se eligió un año promedio para que afectara a todos los países por igual, a todos los países sudamericanos. Muy bien, vamos con el segundo principio. El segundo principio es el libre determinación de los pueblos, comúnmente conocido simplemente como LDP, simplemente conocido como LDP, libre determinación de los pueblos. Este principio de libre determinación de los pueblos, este principio de libre determinación de los pueblos, como su nombre lo dice, estipulaba que cada pueblo podía libremente determinar, decidir a qué país quería pertenecer, a qué país quería pertenecer. Así, por ejemplo, Jaén de Bracamoros, mi ciudad natal, mi patria chica, se anexó al Perú, libremente se anexó al Perú el 4 de junio del año 1821. Jaén de Bracamoros se anexó al Perú el 4 de junio de 1821. Profesora, ¿a dónde pertenecía Jaén de Bracamoros? Pertenecía a la audiencia de Quito. Es decir, si Jaén no hubiera hecho eso, actualmente le hubiera pertenecido a la Gran Colombia y ahora le pertenecería a Ecuador. Pero Jaén libremente decidió separarse de la audiencia de Quito, anexarse a un Perú que todavía no era libre, porque mira la fecha, 4 de junio, el Perú recién lograría su libertad el 28 de julio de ese mismo año, pero Jaén decidió separarse de Quito, anexarse al Perú, a un Perú que todavía no era libre, pero Jaén abrazaba la esperanza, y tenía mucha fe en que el Perú ya se iba a liberar pronto de España. Y además Jaén decidió ese día proclamar su independencia de España. Eso es algo muy importante también que hay que saber. Jaén este día, el 4 de junio de 1821, proclama su independencia de España. O sea, hace tres cosas a la vez. Proclama su independencia de España, creo yo lo más importante, se separa de la audiencia de Quito y se anexa al Perú. Y se anexa libremente al Perú. Valga la pena recalcar, los 4 de junio es el día de aniversario de la ciudad de Jaén de Bracamoros. Los 4 de junio es el día del aniversario de la ciudad, de mi ciudad. Por cierto, Jaén es la ciudad más bonita del mundo, siempre lo digo. Muy bien, ¿qué pasó con Guayaquil en cambio? Primero debes recordar que Guayaquil era nuestro. Guayaquil había sido nuestro por una real cédula del año 1806. Sin embargo, Guayaquil fue cedido por Simón Bolívar a la Gran Colombia en el año 1826. Es decir, Guayaquil fue nuestro solamente por 20 años. Por 20 años. Actualmente, Guayaquil, le fue cedido por Simón Bolívar a la Gran Colombia y actualmente le pertenece a Ecuador. Actualmente le pertenece a Ecuador. Muy bien, este es el territorio que nos iba a tocar, que le iba a tocar al Perú recién nacido, en la segunda década del siglo, la tercera década en realidad, la tercera década del siglo XIX, a inicios de la década del 20, de 1820. 1821, 1824. Este era el territorio, nos dice el señor Jorge Basadre Groman, este era el territorio que le iba a tocar al Perú, que empezaba a dar sus primeros pasos en una vida republicana. Muy bien, chicos, en un próximo video estaremos viendo los periodos y los militarismos, que es muy interesante también. No olvides suscribirte al canal, darle like a los videos y compartirlo con tus amigos. Los veo en un próximo video entonces.